¿Acaso Torombo es un dragón maligno? A lo largo de la historia de Dragon Ball, pudimos conocer a unas criaturas fascinantes conocidas como los dioses dragón. Ciertamente se trata de criaturas mágicas con grandes poderes, los cuales se caracterizan por ser invocados usando las esferas del dragón, para poder conceder a sus usuarios un deseo. En principio conocimos a Shenlong, que podía ser considerado como el dragón de las esferas de la Tierra. Sin embargo, más adelante nos daríamos cuenta que en otros planetas y otros reinos también existían otros tipos de dragones, como por ejemplo fue el caso de Porunga, también el caso de Chonmage, el gran dragón dorado, y también por supuesto a Torombo, el dragón plateado. Sin embargo, recientemente Akira Toriyama ha revelado grandes misterios sobre estas raras criaturas, y es que ciertamente también existiría otro tipo de dragones conocidos como los dragones malignos, los cuales tienen la capacidad de utilizar magia oscura. ¿Acaso es posible que Torombo pertenezca a este tipo de dragón tan especiales? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente dentro del universo de Dragon Ball existen dos tipos de dioses dragón. Esto nos fue revelado en Dragon Ball Daima, cuando dentro del Makai se nos revelaría que también existían unas esferas de dragón muy especiales, las cuales habían sido creadas por el dios Neva. En una conversación muy reveladora, el nuevo rey demonio supremo Goma, junto con su ayudante el Shinjin Degesu, nos daría bastante información sobre las nuevas esferas del dragón, revelándonos que se trataba no solo de unas esferas muy antiguas, sino que estas esferas eran capaces de invocar a un dragón muy especial, el cual ciertamente tenía grandes poderes, y sobre todo se trataba de un dragón que utilizaba magia oscura, pudiendo cumplir deseos tan terribles como por ejemplo incluso acabar con alguna persona. Algo que dragones bondadosos como Shenlong o incluso el mismo Porunga no harían. Y es que ciertamente a lo largo de la historia, todos los dioses dragones que habíamos conocido solían ser bastante bondadosos. El mismo Shenlong, si bien es cierto, se muestra bastante serio e incluso en ciertos momentos parece algo gruñón, nos daremos cuenta que él no cumple deseos malignos, ya que todos los deseos que se le han pedido pueden ser considerados como buenos deseos. Por ejemplo, el deseo que Piccolo hizo para pedirle que le rejuveneciera no es malo en absoluto, y de hecho jamás en la historia se le pudo pedir que destruyera a alguna otra persona. Por si esto fuera poco, también podemos ver que los dragones tienen conciencia propia. Cuando el dragón ve que la persona que lo ha invocado puede ser un ser maligno, de preferencia intenta no cumplirle este deseo. Por ejemplo, cuando Goma invocó a Shenlong, en un principio Shenlong le dijo que le cumpliría su deseo. Sin embargo, al darse cuenta que se trataba de un ser maligno, simplemente se puso a dudar incluso en concederle dicho deseo. Pero puesto que él ya le había dicho que lo haría, entonces sí lo cumplió. Sin embargo, se negó a cumplirle más deseos. Y esto no porque no pudiera, sino simplemente porque no confiaba en este tipo, y por lo tanto se negó a hacerlo por voluntad propia. Ciertamente la magia de los dragones bondadosos es extraordinariamente grande, pero también tiene ciertos límites. En el caso de los dragones de magia oscura, podría suceder algo completamente diferente, ya que estos presentan características muy especiales. Para empezar, se dice que uno de estos dragones puede ejecutar magia mucho más poderosa que los dragones comunes y corrientes, y esto se debería a que la magia oscura también es mucho más potente, aunque también resulta mucho más peligrosa. Por lo tanto, un dragón oscuro podrá invocar hechizos mucho más poderosos, aunque estos también resulten en un peligro para la persona que lo invocó o para otros seres. Por si esto fuera poco, al utilizar magia oscura, ellos prácticamente no tienen ningún límite, ya que pueden cumplir cualquier deseo que se les pida, incluso destruir a algún guerrero, o también destruir a razas o civilizaciones completas. Así pues, podemos decir que Akira Toriyama ya nos ha presentado canónicamente dos tipos de dragones, siendo los más peligrosos los dragones malignos, por lo que se espera que el dragón del Makai, aquel creado por el terrible Neva, pueda tener poderes inimaginables,
siendo mucho más poderoso que los dragones vistos hasta la fecha, solamente encontrándose por debajo de Chonmage, el dragón dorado. Pero todo esto nos lleva a la gran pregunta del video. ¿Acaso es posible que Torombo sea nada menos que un dragón maligno? ¿Acaso durante todo este tiempo pensamos que se trataba de un dragón común y corriente, cuando en el fondo se trataba de uno de estos dragones capaces de utilizar magia oscura? Pues ciertamente para responder a esta pregunta, simplemente basta con analizar a este personaje. Pues en primera instancia, podemos decir que la magia de Torombo es extraordinariamente potente. Sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de un dragón bastante pequeño, y es que ciertamente nos han mostrado que los dragones suelen ser más poderosos conforme son más grandes. Es por eso que Chonmage, el dragón dorado, tiene el tamaño de varias galaxias, poseyendo literalmente un poder infinito. Sin embargo, Torombo era una excepción a esta regla, pues este dragón era el más pequeño de todos, incluso más pequeño que el propio Shenlong. Sin embargo, había demostrado tener una magia mucho más poderosa. Por lo tanto, podemos confirmar que la magia de Torombo es mucho más poderosa que la de un dragón común y corriente, cumpliendo de esta manera la primera de las características de los dragones oscuros. ¿Pero qué hay de la segunda? ¿Acaso es posible que Torombo pueda matar a otras criaturas utilizando su magia? Pues ciertamente la respuesta es sí. Y es que Torombo prácticamente no tiene ningún límite moral en cuanto a sus deseos. Para empezar, cuando Granola le pidió que incrementara sus poderes, el dragón le dijo que para obtener tanto poder tendría que consumir sus propios años de vida. Y a pesar que este deseo eventualmente acabaría con la vida del usuario de las esferas, Torombo no tuvo ninguna objeción en hacerlo. Sin embargo, la prueba más grande de que Torombo es capaz de utilizar su magia para acabar con otros seres es lo que sucedió con el deseo de Elec. Y es que ciertamente el villano, el jefe de los Hita, invocó a las esferas del dragón y le pidió literalmente que le otorgara gran poder a su hermano Gas, sin importar si esto acabaría por destruirlo. Y Torombo lo hizo sin siquiera consultar al propio Gas, algo que demuestra que su magia sí puede ser utilizada contra otros seres. Y ciertamente todos nosotros pudimos ver la terrible consecuencia del deseo de Torombo, ya que literalmente el pobre de Gas terminó siendo desintegrado ese mismo día. Así pues, podemos confirmar que Torombo es un dragón bastante especial, y de hecho todo tendría mucho más sentido si es que consideramos que este sí es un dragón de energía oscura, ya que de esta manera se explicaría el por qué es tan poderoso. Otra de las características especiales y que llama bastante la atención es que se dice que el dragón del Makai simplemente posee 3 esferas, algo que no suele suceder con los otros dragones, que siempre tienen 7 esferas. ¿Acaso es posible que los dragones malignos se caractericen por necesitar menos esferas para ser invocados? De ser esto cierto, tendríamos una prueba adicional que nos diría que el propio Torombo sí es un dragón maligno, ya que este posee solamente 2 pequeñas esferas. Sin lugar a dudas, el misterio de los dragones es bastante grande, pues ya tenemos varias piezas de este gran rompecabezas. Para empezar, nos han mostrado que los dragones son seres con energía divina. Luego de esto nos hablaron de un reino de los dragones y de un rey Sarama que gobernaba sobre todos ellos. Y más recientemente, Akira Toriyama nos ha presentado un nuevo tipo de dragón mucho más peligroso. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas. ¿Crees que Torombo pueda ser de verdad un dragón maligno? ¿Qué es lo que pasaría si estos dragones perdieran el control? Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de Dragon Ball. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.